Hola amigos, bienvenidos a esta línea aérea que vuela por todos los lugares del mundo. Nos vamos volando y conociendo vuestras casas, vuestros casos, vuestros hogares y compartiendo, ¿verdad, Lola? Qué fantásticamente. Sí, Déjame estupen contarte. pues sí, como veréis, ya la temporada del verano aquí en el Se ha hemisferio acabado. norte se ha acabado y ya hemos puesto un fondo. Desgraciadamente. Pues a mí me gusta el otoño. ¿Has visto cómo tiene que haber gustos para todo? Me Ya, sí, sí. encanta el otoño, esa preparación como para meterse para adentro, la introspección, después de haber salido fuera Mm, y extrovertidamente todo el verano, ¿eh? Y es verdad, viajamos por todos los lugares claro. en busca de vosotros también os buscáis a nosotros, nosotros estamos en Mm, búsqueda continua eso de es. vuestros casos, de vuestras experiencias. Que si las queréis hacer llegar, pues nos mandáis un audio de voz o un vídeo al Mm, 688-736631 más 34 si llamáis fuera de España. ¿Y eso a quién es. tenemos hoy, Miquel? Pues es Jonás desde Madrid, un caso muy Ujú. interesante. Sí que quiero decir que estamos ya terminando el año 2020, estamos ahora atendiendo los casos que llegaron a finales del año 2020 y hay personas que mandan un audio y como no le contestamos, mandan otro, mandan otro, mandan otro, mandan otro. En ese caso, que sepáis que vamos a tomar el último. Vale, siempre. Y también deciros que el día 27, me parece que es, si no me equivoco, sobre Ujú. las 8 de la tarde ya veremos, o está por concretar, haremos el directo. El directo donde podéis entrar con cámara, con vídeo y compartir aquí vuestros casos. Muy Bueno, bien, guapísimos. genial. Vamos a escuchar a Jonás, que es lo que Muy nos bien, dice Jonás, ¿eh? venga. Y que bueno, nos da un poquito que pensar también, ¿eh? Vamos a ver. Jonás desde Madrid. No, Jonás no quiere hablar. Un momentito, que va a hablar ahora. Hola, buenas noches. A raíz del programa de Déjame contarte que hablabais de los egregores, quería contar una experiencia que tuve. Bueno, estaba en una casa donde me dejé dormir en el sofá de un sótano y en esa planta pues estaba también la habitación donde Uy, perdón. en ese momento dormía mi mujer. Entonces, creo que llevaba ya yo como 2 horas durmiendo y de repente abrí los ojos y vi a un ser de más de 2 metros de altura, muy delgado, no tenía ni ojos, ni nariz, ni boca, y se dirigía hacia la habitación donde dormía mi mujer. Yo intenté gritar, aunque casi no me salía eh, la voz, era como algo así, para llamarle la atención y que viniera por mí en lugar de que entrara a la habitación. Y se dio la vuelta y vino por mí y tenía los brazos, acababan en puntas y yo lo identificaba como de origen extraterrestre. Entonces venía y hacía gestos como de picar, como picando y acercándose a mí. Llegó un momento que yo tenía una pequeña mantita, me cubrí y, y luego hasta 20 minutos después que conseguí recoger el valor para quitarme la manta de encima, fui por toda la casa buscándolo porque pensaba que era real. Nada, de ahí esa era mi experiencia y quería saber cuál era vuestra opinión. Bueno, Jonás, muchas gracias por compartir. Fíjate que él lo relaciona con el tema del egregor. Ujú. Hombre, yo no lo veo muy relacionado con el egregor. ¿Quieres explicar lo que es un egregor, Lola? Sí, un egregor son como bolsas de energía que se forman cuando dos o más personas Mm, comparten como una misma emoción, vamos a decirlo así. Son formas, pensamientos eso es. que se encuentran normalmente ubicadas en el astral. Las personas con las emociones nutren al egregor y como te conectes con un egregor, el egregor acaba conectado contigo Mm, y tú nutres al egregor y el egregor te nutre también a ti.
claro. Y Un muchas ejemplo, veces emociones básicas, ¿no, Lola? claro, los egregores también pueden ser positivos, pero bueno, Mm, sí, muchas veces lo que más tenemos son experiencias de egregores negativos y esto cada uno lo ha tenido. Imagínate que has tenido un día malo en el trabajo, mm, entonces pues te has mostrado enfadado, con rabia o con ira. Lo comentas con un compañero que también está igualmente rebotado contigo y entonces, una vez que llegas a casa, sigues aumentando la ira, sigues aumentando. Ahí sí, has conectado con esa forma pensamiento, con ese egregor, y entras como una especie de bucle. ya, Tú alimentas al egregor con tu rabia, porque se alimentan de esas emociones muchas veces que son, como dices, Miquel, muy básicas, pero cuando tú dices: "Bueno, ya quiero parar, ya no quiero pensar más en eso", pues el egregor te empieza a alimentar a ti claro, para sacarte más rabia y poder extraerte esa energía eh, negativa de la que se está alimentando. Los egregores se centran o se forman, son formas pensamiento que se sitúa en el astral, que también, es llamado inconsciente colectivo. ujú, Por eso vemos a muchos colectivos de gente que en determinadas ocasiones, bueno, pues expresan furia, rabia y a lo mejor individualmente tú dices, bueno, ¿y yo cómo me dejé arrastrar por esta claro, multitud? Porque has conectado con ese egregor. Y mm, efectivamente yo no veo una relación no, con, lo que es un egregor con la aparición, como él ha contado, de lo que es un visitante de alcoba, un visitante de dormitorio, que se llama. claro. El egregor, para hacer un otro símil, ¿eh? Yo lo veo, Lola, y corrígeme si me equivoco, es como si hubiera una nube ahí, ¿no? Una nube, Ujú, el iCloud o el Google este, ¿cómo es? Drive. Entonces tú subes un archivo, pero al subir el archivo también empieza a descargar, ¿no? Entonces estás subiendo, bajando, se va sí, haciendo la nube cada vez más grande. sí, lo Yo importante es hacerte consciente de ello y eso es, desconectarte. claro. Y yo en este caso, fíjate, esta aparición, esto que me habla, aquí, se me ha olvidado el nombre de Jonás, Jonás, yo no lo veo, fíjate, relacionado con un espíritu. Nos faltan muchos datos, nos falta muchísima información. A mí me gustaría saber qué ocurrió ese día, esa tarde, esas horas previas a acostarse ahí. Me gustaría saber qué ocurrió en ese sótano, para qué se utilizó ese sótano, ¿me entiendes? Porque creo ujú, que nos faltan muchos datos. Por un lado, en las 2 últimas horas antes de acostarnos, lo que hagamos en esas horas van a condicionar cómo va a ser nuestro sueño, la calidad del sueño y si salimos o no del cuerpo y cómo lo hacemos y en qué medida lo hacemos. Y en los lugares queda también esa energía, esa impregnación y creo que ahí nos faltan datos. Pero fíjate que tiene algunas connotaciones, algunos ingredientes, como el querer hablar y no poder, el querer gritar y que no le salga más que un hilillo de voz, el querer moverse y no poder, que me recuerdan como a la parálisis del sueño. Sin ujú, embargo, tiene como esta visión tan clara de un ser, él lo llama extraterrestre, ni siquiera es humanoide, ¿no? Que no tiene ojos y no tiene cara, y tiene como los brazos en punta y va a picar. A mí me recuerda, no recuerdo ahora cuál película, pero a mí me recuerda a esas películas, ¿no? De Alien versus Alligator o ujú. esas imágenes tan recurrentes que muchas veces vemos en las películas de terror, ¿no? De esos bichos que te atacan, que sale la boca de dentro de la boca de, ¿no? Sí. Y habría que mirar también, Lola, no sé si tú como especialista en psiquiatría también nos puedes aclarar un poco, si pudiera ser una manifestación de sus propios pensamientos, de sus propios miedos, de sus propios quizá Ujú. bloqueos. ¿Qué opinas tú? Pues mira, y como bien dices, nos faltan datos, ¿no? Sí, Los muchos. datos que nos da es que tú estabas durmiendo en una Mm, cama y tu mujer estaba durmiendo en otra sí, habitación. No sabemos por qué estabais durmiendo separados, bien ya, porque las camas fueran pequeñas, porque hubiera habido alguna discusión o estuvierais en un momento tenso de la relación, ¿no? Ese día. mm, Lo ha relacionado con el egregor porque es verdad que cuando uno
tiene emociones de baja vibración, como hemos dicho antes, ese Ujú. egregor puede venir a alimentarse de esas Ya. energías. Puede ser una parálisis del sueño, Claro, es que yo veo ingredientes que sí, pero no en su totalidad, pero ¿no? Hay bueno, cosas que no, sí, o cosas que sí y cosas que no, pero como vamos claro, a dar unas pinceladas por si puede ser una cosa, otra, lo que más te resuene a ti, Jonás. ¿Eh? eso es. Puede ser una parálisis del sueño, en donde está en ese duerme vela, ¿eh? Y también puede ser lo que yo he dicho antes, un visitante de dormitorio, ¿no? Entonces, Mm, eh, fíjate que hay visitantes, los visitantes del dormitorio, dice, bueno, veo una sombra, veo y de repente ya no la veo. Bueno, esos ujú, seres están normalmente rodeándonos, pero en el plano astral, no están en nuestro plano. Están en un plano distinto y de vez en cuando o rara vez se les puede ver. Los puedes ver por el rabillo del ojo, como una sombra que pasa, o los puedes ver mm, ahí en ese. Ten en cuenta que cuando uno va a dormir, en ese sueño puedes entrar al mundo astral, que es el claro, mundo inconsciente del mundo inconsciente sí. colectivo. Luego puedes estar Por ahí eso es importante entre las horas previas, ¿no? las De horas lo que previas, hacemos claro. para ir y elevarnos más, ¿no? No quedarnos ahí Exactamente, y no pasar abajito. por esa, capa del astral bajo en donde se sitúan los egregores y se sitúan también desencarnados o Ujú, entidades que se alimentan de emociones negativas, ¿eh? mm, Tal como yo veo, una explicación de tu caso es que a lo sí, mejor estabas en un momento tenso, un momento con una emoción negativa y aparece uno de los seres que están rondando por el bajo astral, ven a alguien que tiene una emoción negativa y van a alimentarse de él, ¿no? Esas manos como pinzas que vienen a alimentarte. que le iban a picar, decía él, ¿no? Que le iban a Claro, picar y por que eso, él se protegió bajo una manta. claro, pero a picar, ¿para qué? Para sacarte algo, Sí, ¿no? sí, sí. El que una mosquito te pica, te saca sangre, ¿no? Mm, Primero va a la habitación de la mujer, él trata de salvar a la mujer y entonces se vuelve para él, ¿no? Entonces, una de las explicaciones, lo que a mí me sugiere que no tiene que mm, ser así, porque como dice, no falta el dato, es que habíais tenido alguna situación tensa, los dos estabais imbuidos en esa emoción de baja vibración, ese ser aparece, que tú puedes verlo, ¿no? Porque muchas veces no podemos verlo y eso no quiere decir que no estén por ahí. Va a la habitación de tu mujer, que probablemente también tuviese esa emoción, tú le llamas la atención, se vuelve para ti y va como sí. a por ti, ¿no? A picarte Mm, o por eso lo relacionas quizás con el egregor, ¿no? O a ya. nutrirse de esa emoción que en ese momento tú tenías, ¿no? Lo normal y lo corriente es lo que has hecho tú, te tapas, en el momento que tú no quieras Ujú, verlo, eso desaparece, ¿no? claro. Otra cosa que se puede hacer es darse cuenta, como decía Miquel, en qué momento emocional estabas pasando ahora. Mm, Porque cuando estamos centrados, no tenemos fugas energéticas. Si hemos tenido una discusión, no dura 0,3, ¿no? Porque enseguida nos centramos, pensamos qué es lo que me ha molestado, en el fondo, qué es lo que me ha dolido, lo miramos desde el corazón. Hombre, por lo que ujú, me ha dolido es, por ejemplo, que deje de quererme o que deje de amarme, porque eso lo ya. llevo muy mal. Entonces vas cerrando tu aura y ya no tienes esa fuga energética, que por esa fuga energética es por donde se van las emociones y conectan con el egregor y pueden llamar la atención de esos seres del bajo astral que pueden ser desencarnados, que siguen conectados con esa emociones de ira, de rabia, porque todavía no han disuelto ese campo para poder pasar al campo de luz o simplemente con entidades que se nutren Ya. de esa situación. Así que en esos momentos centrarse, si no quieres que estén, lo puedes echar porque siempre está en tu Ujú. libre albedrío. Claro, y hablar, ¿no? Es decir, e invocar y proyectar lo que uno quiere.
Y proyectar lo que uno quiere. Si tú no quieres que estén ahí, se van a ir porque no pueden ir, se pueden esto es como el que te engaña, ¿eh? Si tú te dejas engañar, la gente te puede engañar, pero si te das cuenta del engaño, puedes decir: "Mira, a mí no me engaña y a ti no te engaña nadie". Claro. Claro, fíjate Lola que yo ahí voy a estar un poco disidente. Yo no Qué creo bien. que, oye, está bien, cada uno tiene su opinión y hablamos desde nuestra experiencia y punto de vista y que cada uno recoja lo que más le convenga, ¿no? Y más resuene, Ujú. como Y mal decías tú. resuene, claro. Sí, pero yo, fíjate, no lo veo tanto como un espíritu, no lo veo tanto como un ente que se quiere alimentar de él. Primero por cómo él describe esas características de no poderse mover, de no poder hablar, que me Ya. recuerdan a la Sí, parálisis a del la sueño, parálisis ¿no? del sueño. Ujú. Luego, la descripción del bicho me recuerda demasiado como a una película, ¿no? Y yo pienso desde mi punto de vista, ¿no? Y diciendo que nos faltan datos y por mi experiencia, que es más un constructo mental, digamos, un miedo mismamente que se ha podido manifestar, Ujú. o incluso un trauma, o podíamos ver que pudiera haber en ese sueño también alguna advertencia de algo que le pudiera haber ocurrido más adelante, pero sí lo veo como que es un constructo mental de él basado en una emoción pesada, negativa, no resuelta. Entonces, pero como dice Lola, es verdad, en cuanto te tapas y te diriges y hablas y bueno, lo miras de frente, por decirlo así, y diriges tu atención a ese asunto, el asunto se va, ¿no? Pero Ujú. sí tenemos que tener en cuenta que la mente es muy cabrita, por no decir otra palabra, y que muchas veces hay muchas herramientas, estrategias de la mente que no somos conscientes y que no controlamos, ¿no? Y que uno siempre está en control, que uno siempre tiene el poder y uno siempre puede controlar. Y si tú piensas en A, la mente te va a generar el A más el B. Si tú Ujú. piensas el B, la mente te va a generar el B más la Z. Entonces tenemos que tener cuidado también en cómo pensamos, en qué vibramos, Claro, en cómo miramos. Si claro. uno piensa que están los espíritus ahí para atacarle y para chuparle la sangre, pues al final te va a venir un espíritu. Yo, por ejemplo, sí estoy de acuerdo que hay a veces entidades o seres que no Ujú. van a la luz directamente, que tienen, por ejemplo, una adicción, que han muerto con una adicción, ¿no? Ujú. O que han muerto de una manera que eran unos asesinos o de una manera con la que tenían unas emociones muy básicas, muy aferradas a la Eso es. tierra, ¿no? Y ese tipo de espíritus muchas veces al principio de la muerte, sobre todo, van a buscar nutrirse de esas experiencias de la tierra que ya no pueden experimentarse, o experimentarlas, perdón. ¿Cómo? Acercándose a personas y viviéndolo a través de las personas. No es que se peguen, pero vibran o se hospedan, por decirlo así, en tu campo áurico. Pero eso normalmente va a ocurrir en esos lugares que frecuentaban, no en el sueño. Yo este sueño y específicamente este caso Ujú. Es que lo tiene veo más como un varias constructo mental. interpretaciones. Sí, sí, sí. Yo le he dado una explicación, Oye, y que van de la mano la tuya y la mía, ¿eh? que puede ser una Sí, parasomnia, una parálisis sí, 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 del sí. sueño, que puede ser, pues, ese tipo de entidades que algunas personas ven que son los visitantes de dormitorio, que tienen que ver con ese astral que nos está rodeando, pero que no somos capaces todavía de ver y que en un momento determinado pueden conectar con nosotros según nuestro estado vibratorio. Por eso hay que cuidar Claro, tanto el pensamiento y cuidar tanto la emoción. Y en el momento que surja una emoción de baja esa es la clave. densidad, irse hacia uno mismo, y ver qué es lo que nos está pasando, cuál es la raíz del problema, Mm, solucionarlo y volvernos a quedar en paz. Cuando uno está en claro, paz, no se te acerca ni el adicto, ni el desencarnado, claro. ni las Es que, entidades del bajo astral, no se te claro, acerca claro. nadie. Es que Lola, tenemos un escudo natural que se llama aura, que la Eso gente es. se olvida, ¿no? De eso, y además que hay leyes naturales que impiden que ese tipo de aberraciones ocurran. Ahora, Ujú. también es verdad que la aura se puede hacer más fuerte y más Y débil. tener una fuga.
Ujú. Y una de las maneras de tener fugas o tener debilidad es a través de rendirse, por decirlo así, a esas emociones más pesadas, más Sí, difíciles, o más... regodearse en ellas, o Ujú. caer en bucle, ahí es donde Eso, conectamos con el egregor, ¿no? No darse cuenta. claro, En el momento que uno se da cuenta que está cayendo en bucle con ese tipo de emoción, mm, darse cuenta, ver de dónde viene, claro. y cerrar la fuga. Ahí uno se Oye, vuelve a hacer otra vez fuerte. eso es. No, Oye, vamos a preguntar a nuestros seguidores, ¿vosotros qué sí, opináis? ¿Qué pensáis que le ocurrió a Jonás? ¿Cuál de estas interpretaciones os gusta más? ¿Con cuál estáis bueno, más de acuerdo? claro. O O todas, porque todas, puede o ser si os ha todas pasado a vosotros, que hay posibles. mucha gente que ha sido visitada por la Eso sombra y es. por los Sí, sí, visitantes de sí. dormitorio. Bueno, y hay una cosa que él ha dicho que no hemos mirado tampoco, que él habla de extraterrestre. Él en ningún momento ha dicho espíritu, nosotros le hemos dado Bueno, ese es que, toque. yo ya no me he atrevido ni a decirlo, porque a lo mejor es demasiado, Sí. pero entre los que habitan ese Mm. bajo astral, pues he dicho desencarnado o entidades, y ese Ah, tipo de entidades pueden ser mm, entidades que no son terrestres, sino que pertenecen, claro. pues, a se pone en contacto con ese astral de la humanidad, ¿no? Esto Ya. tiene mucha miga, esto tiene mucha Tiene tarea, mucho. Tiene esto Mucha mucha enjundia, tarea. como dicen por ahí. Bueno, chicos, ¿qué opináis? ¿Qué pensáis? Dejárnoslo ahí en la cajetilla, por abajito. Y nada, compartiremos y seguro que le ayudáis también a Jonás. Y nos vemos enseguida en otro Déjame contarte. Un besito. Un besito. Adiós. Adiós.